tal, que es una sesión prioritaria y esencial, y nosotros la hemos denominado seguridad del paciente, cómo podemos mejorarla, ¿no? Y la vamos a impartir por Pilillo. Si tenéis alguna duda en algún momento, conectáis el altavoz o ponéis en el chat las preguntas y al final la respuesta. ¿Vale? Bueno, pues esta imagen determina mucho las cosas que, en un chiste, las cosas que nos pueden pasar a nivel hospitalario y que nos pasan. Que es quietito, un error puede ser fatal. Gutiérrez dice, no, López, doctor, yo no soy López, no soy Gutiérrez, ¿no? Y ese es el objetivo que nosotros nos hemos marcado con esta sesión. La medicina, pues, desde que nosotros la conocemos, ha pasado de ser simple, poco efectiva y relativamente segura a una asistencia muchísimo más eficaz, compleja, muy efectiva, pero que tiene sus hándicaps de potencialmente dañina. Es importante este tema, ¿qué impacto tiene sobre los pacientes, incluso sobre nosotros, ¿no? Pues los datos últimos dicen que el 10% de los pacientes que ingresan en un hospital sufren daños producidos por los cuidados que nosotros les impartimos. Y esto tiene muchísima relevancia. Y al menos un 9,3% de las personas ingresadas en un hospital sufren algún evento adverso. Por tanto, es un, tiene impacto, tiene impacto sobre el paciente, tiene impacto sobre nosotros y no se produce en pocas ocasiones, se produce en más de las que nosotros querríamos, ¿no? Y de ahí que nosotros pongamos en marcha esta sesión para que conozcáis cómo funcionamos en el hospital y qué son los puntos críticos, cuáles son nuestros puntos críticos y cómo podemos apalearlos, ¿no? Nosotros tenemos el concepto y hemos puesto esta gráfica porque tenemos el concepto, pues, que los accidentes de tráfico tienen mucho impacto, ¿no?, sobre la mortalidad. Pero como veis, en la gráfica, el evento adverso, y como hemos visto en los datos, el evento adverso es un punto clave Ha hecho para allá por lo de la tarjeta alfabética, a ver si me pueden dar lo de la taquilla. Y lo de la cabeza que no la tengo, se la pedí a Pili y estoy esperando que me la... Silencia los altavoces que os escuchamos. Creo que es María Jesús a quien estoy escuchando. Como estamos diciendo, pues el evento adverso dentro de esta gráfica, pues, representa claramente el impacto que tiene sobre nuestra asistencia, ¿no? Y esto hay que dejarlo claro. Errar es humano y nosotros no podemos llegar a 0 errores en nuestra asistencia, pero sí podemos disminuirla. Antes de empezar la sesión y poner estos puntos clave en el servicio de urgencia, los conceptos de seguridad creo que son importantes, ¿no? Y es lo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué consideramos que es la seguridad del paciente? Pues la reducción del riesgo del daño innecesario asociada a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Como he dicho, la seguridad del paciente no va a llegar a 0, pero en nosotros está, en cada uno de nosotros está en reducir ese riesgo de daño innecesario al mínimo aceptable. ¿Qué consideramos que es el daño asociado a la asistencia sanitaria? Pues son los daños derivados de las medidas adoptadas durante nuestra prestación de la asistencia o asociados a ello. Y no son asociados a su enfermedad o a la lesión que ellos tenían antes de ingresar a nuestro centro. ¿Qué vamos a determinar que es un error? Pues el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o de aplicar un plan incorrecto. Los errores pueden manifestarse al hacerse algo, error por comisión, o al no hacerse lo correcto, que es error por omisión. Y aquí me quiero parar, porque hoy nosotros estamos dando la sesión y vaya a ver que nosotros vamos a dar un montón de pautas para seguir, para minimizar esos errores. En este punto sería el no hacer lo correcto, que es error por omisión. Si yo tengo protocolizado las cosas y no lo llevo a cabo, eso sería un error por omisión. Y en este punto me quiero parar porque muchas veces
pues nosotros notificamos muchas cosas, somos muy pesadas en algunas cosas, os decimos que la identificación de la muestra tiene que ser de determinada forma, pero eso retrasa la asistencia. Que tengáis claro que todas estas cosas, que nosotros y estos procedimientos están hechos tras haber analizado un evento y que esos pasos son los pasos a seguir. Llevarlos son errores por omisión y eso es importante que lo sepáis. Y nosotros aquí hoy queremos hacer concienciación de todas esas estrategias y de los puntos claves para no cometer esos errores. ¿Qué significa una infracción, un incumplimiento? Pues el desvío deliberado de las normas, reglas o procedimientos operativos. Esto es lo que hay que tener claro, que cuando una cosa está protocolizada y yo me desvío, pues son una infracción o un incumplimiento. Y hoy nosotros queremos hacer conciencia de la importancia de llevar a cabo pues todas estas situaciones. Val, ¿me puedes quitar el micrófono, por fin? Muchas gracias, Valme. Por tanto, errores e infracciones aumentan el riesgo de aparición de incidentes y eventos adversos, ¿vale? Dentro de los incidentes relacionados con la seguridad, hay como 4 bloques importantes. El cuasi incidente, que el evento o el error no alcanza al paciente. El incidente sin daño, que es que hemos cometido el error, alcanza al paciente, pero no tiene ningún daño que sea apreciable. El evento adverso, que es el incidente que produce daño. Y el centinela, que es el que produce la muerte del paciente, ¿vale? Dentro de esos 4 bloques, pues vamos a intentar poner en marcha estrategias para que no llegue nunca al evento centinela. Y dentro de este evento, dentro de estos 4 bloques, siempre parece que estamos relacionados o dirigidos al paciente, pero todos los que estamos aquí, que hoy nos hemos conectado y que no nos hemos conectado, pero trabajamos en la asistencia, hemos elegido esta profesión. Y está clarísimo que cuando tenemos un error, ninguno somos capaces de irnos a nuestra casa y seguir nuestra vida. Por eso, la importancia de tener en cuenta que el error no solamente recae sobre nuestros pacientes o familiares, sino también sobre nosotros mismos. Nosotros somos la segunda y tercera víctima, ¿vale? Y como otro estamento está la institución, que pierde por el prestigio y la confianza de los usuarios, ¿vale? Por tanto, esta sesión va muy dirigida a esa concienciación y también a salvaguardar un poquito a nosotros como terceras víctimas. Y nosotros llevamos a cabo y tenemos que tener en cuenta este modelo de Rison, que nosotros, los errores humanos, los fallos del sistema, las técnicas, los peligros, se forma un montón de cosas y de circunstancias que hacen que al final se lleve a cabo el error. Pero no hay solamente un solo factor, no existe el factor humano, sino se ha dado un montón de daños, se han alineado y al final se ha producido el error, ¿vale? Y esta diapositiva es muy representativa de lo que nos pasa en las instituciones. Nosotros tenemos a la vista una evaluación de riesgo, unos equipos, unos sistemas de gestión y unos procedimientos, pero abajo están todas estas potenciales que son las barreras ineficaces, los comportamientos, las situaciones de riesgo, nuestros sentimientos, las competencias, que son errores latentes que puedan hacer que se den esos errores. Significa que cuando nosotros visualizamos un error, no significa que solamente se esté dando ese error, sino que seguramente bajo esa superficie se está dando un montón de cosas que nosotros no estamos detectando y que tenemos que estar alerta. El objetivo es la cultura preventiva, que es como la gente piensa, siente e interactúa en relación con la seguridad. Por eso estamos hoy aquí, porque todos tenemos que tener implícito una cultura de seguridad. Dentro del servicio de urgencia hay un montón de bibliografía, como el EVADUR, que ya nos indica que el evento adverso ligado a la asistencia en los servicios de urgencia de los hospitales aumentan hasta un 20% la mortalidad. El paciente cuando ingresa en un servicio de urgencia... Esto tengo yo el audio quitado. Es que me explico que sí.
Y está conectado. Blas, eso es. No Muchas os preocupéis que yo voy quitándole el audio a todo el que... gracias. No, pero yo, que al final estás pendiente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, el servicio de urgencia per se es una bomba de relojería para que se den eventos adversos. Por eso nosotros estamos aquí hoy. En urgencia ya está estipulado por qué existe mayor riesgo de que se produzca el evento adverso, por qué existe mayor riesgo de mortalidad. Y es por la tipología del paciente y su gravedad, porque los profesionales tienen experiencia, pero somos muchos y con mucha variabilidad. Y ahora es candente, ahora estamos en verano, con un cambio de profesionales, con un cambio de competencia. Porque existe errores en la comunicación, porque trabajamos mucho más en agudo y en activo, por los cambios de turno, las órdenes verbales, las condiciones de trabajo. Nosotros trabajamos con mucha más rapidez, con mucha menos organización, con mucho más tareas asociadas y sobre todo pues porque existe presión asistencial. Está claro que los ratios enfermeros, médicos y la ubicación, pues eso en la evidencia científica pues lo pone de manifiesto. Y nosotros tenemos dos formas de actuar ante un evento adverso. Una forma reactiva, que es a toro pasado, que cuando pasa pues se analiza, y una forma proactiva, que es un análisis de adelantarnos a las cosas. Y desde el servicio de cuidados críticos de urgencia y desde el nivel hospitalario, pues se llevan a cabo estas dos formas de abordaje de la seguridad de nuestros pacientes. Por tanto, ¿cómo nuestro centro intenta abordar esa seguridad del paciente y un poquito adelantarnos a esos eventos? Pues súper importante la prevención y la notificación del evento adverso. ¿Por qué? Porque nosotros notificamos el evento, como hemos visto en ese iceberg, pues nosotros notificamos, pero sabemos que por debajo hay mucho más. Por tanto, nosotros notificamos, analizamos la información y de ahí salen unas áreas de mejora: formación, concienciación, adecuación de recursos, adecuación de profesionales, organización, ¿vale? A nivel del hospital, el hospital tiene una comisión de seguridad clínica y dentro de esa comisión de seguridad clínica hay miembros de todos los servicios, ¿vale? En el servicio de cuidados críticos de urgencia, en la comisión de seguridad está Sonia Gallego, Manolo Pérez y yo, ¿vale? Somos los que analizamos los eventos adversos que se dan, que se notifican en el servicio de cuidados críticos y urgencia. Y por eso es tan importante la notificación. En este año, desde el 1 de enero al 30 de junio, hemos notificado 36 eventos adversos. Y aquí yo voy a resaltar porque ha visto cambios significativos con respecto, nosotros llevamos analizando los eventos adversos desde el 2013 y desde COVID aquí, pues ha visto cambios significativos en los análisis. Y os lo quiero mostrar, pues a ver si conseguimos que desde aquí pues se cambien algunas cositas. Este año hemos notificado 36 eventos y esto supone el 45% de los eventos notificados a nivel hospitalario. A diferencia de los años anteriores, donde el mayor notificador era la enfermería, con un 73%, cuando analizamos este año, pues el 67% de los notificadores han sido médicos. Significa que hemos disminuido abismalmente la notificación. Por tanto, espero que esta sesión, que nosotros la pondremos el PowerPoint en los grupos, sirva como punto clave y punto de partida en la notificación. Si no notificamos y no nos notificáis, es muy difícil saber qué evento se está dando en nuestro servicio y también más complicado poner en marcha esas áreas de mejora. Con respecto a los daños, que esto también se ha modificado, en este año el 53% de los eventos que habéis notificado han tenido algún tipo de daño y repercusión en el paciente. Y esto es grave. Antes no llegábamos al 20 y tanto por ciento. Por tanto, con respecto a la gravedad de la notificación, en este año, pues ha tenido más repercusión en el paciente.
y tanto que afecta gravemente a los pacientes un 14% y pudiera generar un evento grave en un 39%. Significa que en este 53% de los eventos han sido un evento adverso o han podido ser incluso un evento centinela. Por tanto, hay que poner esas barreras, hay que tapar esos agujeritos del queso de Rison y poner en marcha cosas y estrategias que nos hagan frenar estos eventos adversos que se están produciendo a nivel del servicio de cuidados críticos de urgencia. Cuando analizamos el tipo de eventos, asistencial son la mayoría y eso siempre se ha dado así. De caída han sido un 6%, de equipamiento hemos aumentado, antes teníamos un 2% y está clarísimo que a medida de los años pues los equipos están resultando, se están quedando a veces obsoletos y hay más notificación. De fármacos hemos disminuido un 3%, no es que hayamos disminuido, hemos disminuido en notificación. Y de hemoderivados, lo he señalado porque hemos tenido un 11% de las notificaciones son secundarias a hemoderivados. Y esto es muy importante. Esto significa que la trazabilidad y la transfusión segura es un punto clave en nuestro servicio y por eso hoy lo queremos también resaltar. La identificación de pacientes, tenemos un 14% frente a un 6% en las notificaciones anteriores, por tanto son puntos clave y de laboratorio un 31%. ¿Esta foto qué significa? Pues pone de manifiesto las áreas críticas dentro de nuestro servicio. Significa que a nivel asistencial hay que poner en marcha medidas correctoras, a nivel de caída, a nivel de fármacos, a nivel de hemoderivados, de identificación de pacientes y de laboratorio. ¿Vale? Cuando hablamos de qué frecuencia se dan estos eventos, estos 36 notificados, que pone de manifiesto nuestro mapa de riesgo, pues la frecuencia, un 36% son eventos habituales o frecuentes. Llega a más de un 40%, infrecuente un 53%. Por tanto, si son errores que se nos dan asiduamente, tenemos que poner en marcha estrategias que minimicen esos riesgos, que es a lo que ahora nosotros vamos a intentar punto por punto poner en marcha y poder decir en los puntos clave pues, a minimizar estos eventos adversos. ¿Dónde notificamos? Hemos dicho que un punto clave es la notificación, un punto clave para nuestro aprendizaje y la notificación de los eventos se producen en la intranet. En el área asistencial tenéis un punto que es la notificación de eventos adversos y sería cumplimentarlo. ¿Vale? Una cosa clara, los eventos adversos, la notificación es anónimo y la identificación siempre es voluntaria. ¿Y por qué antes de seguir queremos hacer una pausa? Importantísimo que salgamos de esta sesión sabiendo que los eventos adversos no son punitivos. Como hemos visto en el queso de Rison, se tiene que dar un montón de factores organizativos, institucionales, humanos, de cargas. Por tanto, nunca va a ser punitivo porque si me he equivocado yo, Mari Carmen Jiménez, eso significa que mañana se puede equivocar Pío. Y el otro se puede equivocar María Balbi. Y el otro se puede equivocar Blas. Por tanto, nos da igual la persona que se haya equivocado. Se ha equivocado en este golpe Balme, pero mañana me puedo equivocar yo. Por tanto, la notificación del evento, el objetivo es hacer un análisis de la situación y poner en marcha medidas correctas. ¿Vale? Por tanto, vuelvo a repetir, la notificación de los eventos son anónimos, si queremos, y nunca son. Equivocarse nunca es punitivo. Y aquí ya empezamos. La seguridad está en nuestras manos. Nosotros establecemos pautas y cada uno de nosotros tiene en su mano, pues lleva a cabo la cultura de seguridad, que es lo que nosotros queremos, teniendo en cuenta que la repercusión del evento adverso en los pacientes es grande, que lo hemos visto. El 10%, el 20% del paciente
de 120 pacientes tienen riesgo cuando entran y dan su tarjeta sanitaria en el servicio de urgencia, tienen el riesgo de que nosotros cometamos algún tipo de error que tenga repercusión en ellos. Por tanto, la seguridad clínica está en nuestras manos, está en cómo hacemos las cosas, en cómo la organización hace las cosas, en cómo la coordinación hace las cosas y en cómo cada uno de nosotros hace las cosas. Y lo más importante es tener esa cultura de seguridad. Lili. Yo no hablo, no estoy de tu parte. Bueno, hemos dicho que nosotros hacemos las cosas, tenemos dos formas de hacerlo. Una que es reactiva, a toro pasado. A toro pasado, ¿cómo es? Pues haciendo muchas cosas. Hay eventos adversos que ustedes nos notificáis en la plataforma, pero si no nos la notificáis a nosotros como coordinador y nosotros nos la apuntamos, identificamos y hacemos. Otra es notificando el evento adverso, que es la Comisión de Seguridad tiene grupos de trabajo, como os he dicho, el Servicio de Cuidado Crítico y Urgencia está compuesto por Sonia Gallego, Manolo Pérez y yo, y nosotros de forma periódica pues, cogemos esos eventos adversos, los leemos, los amontonamos por bloques e intentamos poner en marcha pues, áreas de mejora. En este caso ha sido esta sección, porque como hemos visto en el análisis de los números, este año nuevamente hay aumento de la molicie, hay aumento de la identificación, pues aprovechamos y nosotros a nivel de enfermería pues hacemos esta sesión. Y hay otra estrategia que es hacer un causa raíz. El causa raíz que este año hemos hecho uno porque ha visto un evento Centinela, que parece que está todo muy lejos, ¿no? Cuando hemos hablado de los 4 bloques, ¿no? El cuasi, el evento adverso y demás, pues si hay eventos adversos que tienen repercusión clínica, que incluso llegan a mortalidad, o tienen una consecuencia grave. Y se ve desde lejos, pero nosotros ya aquí, desde que estamos en nuestro centro, pues ha visto varios eventos adversos que tienen muchísima repercusión clínica. Este año pues se ha hecho uno que se ha hecho una transfusión errónea y este grupo de personas pues nos hemos reunido, lo hemos analizado y hemos llevado a cabo pues un análisis y una puesta sobre la mesa de lo que teníamos que hacer. Dentro de este evento pues, se ha determinado que es un evento que era evitable, que ha tenido consecuencias graves mortales en el paciente, que tenemos que seguir con la formación de los profesionales en cada área y que las situaciones de presión cuando se activa ha sido en una activación del protocolo de transfusión masiva, pues que las bolsas que se tienen que dar son las ceros negativas. ¿Vale? Y que la presión que se ejerce sobre la gente en estas circunstancias, pues se tienen que conciencia que se tienen que bajar. Por tanto, nosotros tenemos una forma reactiva y una forma proactiva. La forma proactiva que nosotros hacemos es mediante el análisis de la elaboración de los ANFE. En el servicio de urgencia se han elaborado el ANFE de pediatría, el ANFE de pacientes psiquiátricos, el ANFE de medicación y el ANFE de... Se está haciendo de sujeción mecánica, a ver si sale, ¿vale? A partir de, como ya sabéis, tenemos una comisión de seguridad. Hago un resumen. Tenemos una comisión de seguridad, tenemos una forma reactiva y proactiva de trabajar y tenemos dentro de esos análisis puntos clave. Vuelvo a repetir que los análisis y equivocarse no es punitivo y que es importantísimo pues, notificar. Ahora lo que queremos hacer, punto por punto, con esos puntos críticos, pues deciros cómo hay que hacerlo para no equivocarse, ¿vale? Y vamos a empezar por la identificación inequívoca de los pacientes. Como ha dicho Mari Carmen, uno de los eventos adversos de los que más notificamos y no notificamos. Todos los que identificáis, porque sobre todo los que estáis en puerta de urgencia, identificáis muchos errores en la identificación de pacientes, toda identificación inequívoca tiene que ser comunicada como evento adverso, ¿vale? ¿Qué es importante aquí? Que el paciente si es autónomo y viene andando, es el que da los datos en admisión. No podemos ser transmisor de esta información. El paciente se tiene que acercar a admisión, entregar su tarjeta identificativa y dar sus datos.
Cuando ya se abre esa historia clínica, se imprime la pulsera identificativa. Antes de colocar la pulsera, ustedes tenéis que hacer la identificación inequívoca, que es preguntándole nombre y 2 apellidos y fecha de nacimiento, que son los datos que aparecen en la pulsera. Si no coincide, no coloquéis la pulsera, sino que ya eso lo tenéis que notificar a admisión y en admisión se corrige y se abre la historia clínica correcta del paciente. ¿Esto qué puede dar? Pues puede dar que se abre una historia clínica de un paciente que no lo es, en el que queda ya registrado un episodio del evento que sea y puede tener unas consecuencias. Mari Carmen puede contar un ejemplo de un paciente que pasó por urgencia, pasó por observación, fue a quirófano, terminó en UCI después de 100 y pico de días. Cuando hizo la sedestación, el muchacho además había sido un caso que había estado implicado en un atropello. Y cuando hizo la sedestación nos dimos cuenta pues, que coincidían nombre y apellido, pero que el muchacho tenía 42 años y la pulsera identificativa era un paciente de 73. Y ahora resulta pues, que toda su evolución, su historia clínica, pues se había escrito sobre otro paciente, por la implicación que conlleva. Entonces, antes de colocar la pulsera, preguntar nombre y 2 apellidos y fecha de nacimiento. Esto lo hacemos en la puerta antes de colocarla, pero es que la identificación inequívoca se hace en cada vez que tengamos un contacto con el paciente. Si el paciente ya pasa de puerta a sala de espera y desde el primer punto donde lo van a llamar es del triaje, cuando llega el triaje tengo que volver a hacer la identificación inequívoca y ahora mucho más concienzudo porque tenemos el turno SAC que hay pacientes que se están equivocando. Entonces, cuando llega el triaje, debemos hacer otra vez la identificación inequívoca. Y así sucesivamente, la consulta de enfermería, en tratamientos cortos, en observación, en la emergencia. Un caso importante de la emergencia. Cuando el paciente no viene, no se puede identificar, admisión abre el episodio como desconocido, ¿vale? Pero en el caso que el paciente venga derivado en una ambulancia y no aporte ninguna información más, el paciente puede verbalizar que yo me llamo Pilar Rodríguez Lara. Pero tenemos que comprobar que lo que yo estoy diciendo. Y si no traemos un DNI, no traemos un informe médico en el que corrobore que yo soy ese paciente, el protocolo dice que a esta pulsera identificativa que aparece mi nombre, tenemos que engarzarle otra pulsera en blanco hasta que se compruebe que ese paciente es. Cosa importantísima que lo pone en el protocolo y que a día de hoy no se está realizando. Entonces es importantísimo, cuando el paciente no puede aportar que es él, a través de DNI, tarjeta sanitaria, tenemos que colocarle una pulsera en blanca a esta hasta que se aporte esa documentación para poder identificar. Vale, por tanto, con respecto a la identificación inequívoca de pacientes, punto clave. En cada uno de nuestros procedimientos tenemos que llevar a cabo la identificación inequívoca de nuestros pacientes. ¿Cómo? De forma activa. Significa que yo no le digo, usted es Pepito Jiménez Álvarez, ¿no? Nunca, porque ya nos ha pasado en la 9, que una vez que le estamos haciendo el electro, ay, pero si yo no venía porque me está haciendo usted un electro, si yo venía porque me duele la barriga. Pues identificación inequívoca es preguntarle nombre y apellido y fecha de nacimiento. Es el propio paciente quien nos tiene que dar respuesta a esas preguntas. ¿Cuándo? Siempre que haga cualquier procedimiento sobre el paciente. Puntos clave. La emergencia, que puede existir, esa parte de la no identificación, alguien que se encuentre en la calle, la doble pulsera. Y en las áreas de ingreso, por favor, observación, corto y UCI, cuando yo llego de mañana y me presento y hago todas las cosas, hago la identificación inequívoca y verifico que mi paciente tiene la pulsera identificativa. Si no la tiene, la pido en admisión, hago la identificación activa y se la coloco. Todos los pacientes ingresados en nuestra unidad tienen que tener la pulsera identificativa, porque si yo después, un hombre entra por una taquicardia, un flute, y yo hago una sedanalgesia y lo sedo, nosotros tenemos que garantizar que ese paciente está identificado, y eso es mediante la pulsera identificativa, que yo he tenido que garantizar que esté puesta.
Por tanto, 3 bloques importantes. Identificación activa, hacerlo en cada uno de los procedimientos, cada vez que yo haga algo diagnóstico, invasivo o cualquier cosa sobre el paciente, y verificar que tenga la pulsera. Esas 3 cosas son esenciales en nuestro servicio de urgencia. Si en la puerta ya de urgencia retiramos la pulsera porque no podamos canalizar, porque nos moleste, antes de pasar a corta observación o a cualquier área, pedirla en admisión y se le vuelve a colocar al paciente. Eso puede pasar mucho. Y de hecho, a mí me pasa mucho en la UCI que cuando doy la vuelta le digo, le falta la pulsera, porque lógicamente nosotros hacemos técnicas invasivas, le cogí una arteria, le cogí un PIC, bien, pero me tengo que hacer, garantizar que esa pulsera luego, cuando yo termine la técnica, esté puesta. Entonces, muy importante esas 3 cosas. Y como habéis visto, es una de nuestras mayores notificaciones. Notificaciones, que no significa que sean nuestros errores. Estoy totalmente segura, nosotros este año hemos notificado 36 eventos. En el 2018 notificamos 174. ¿Es que hemos tenido menos eventos o es que no hemos notificado? Posiblemente es que no hemos notificado. Significa que si ese pequeño grosso te está diciendo que te estás equivocando en la identificación, como ha dicho Pili antes, eso implica que por debajo hay muchísimos errores que o estamos frenando o que se nos están pasando. Por tanto, este punto es crítico en nuestro servicio de urgencia, ¿vale? El registro de alergia. Bueno, igual empezamos desde la puerta de urgencia, pero el registro de alergia se puede hacer en cualquier parte por donde, o circuito por donde. Sí que es verdad que en triaje es donde tenemos el tiempo de preguntar las alergias. Si el paciente es alérgico, debemos de registrarlo por principio activo. No podemos coger el campo de otros y poner alergia al metamizol. Perdón, al nolotil, ¿vale? Tenemos que hacer el registro por principio activo. Y en triaje a todo el mundo debemos de preguntarle las alergias y registrarlas. ¿Qué también nos pasa? Si el paciente no es alérgico, tenéis que poner no manifiesta. Si no, si se queda en blanco, es como que no lo habéis preguntado. Entonces, importantísimo, registro por principio activo y si el paciente no es alérgico, poner no manifiesta. Es verdad que el porcentaje de registro desde el triaje está alrededor del 95%, pero hay un 5% que se nos siguen escapando. Y es lo que dice Mari Carmen, ese que se nos escapa, pues llegará el día que el quesito se alinee en todas las líneas y tengamos el evento adverso, porque yo en el triaje no lo registro. Llego y el paciente es alérgico al nolotil, al metamizol, pero yo en el triaje no lo he registrado. Llego a la consulta de enfermería y como yo no lo he registrado en alergia, el médico le ha permitido prescribir un metamizol al paciente. Y ahora estoy yo en la consulta de enfermería y yo no le pregunto las alergias al paciente, sino que yo cargo el nolotil y se lo administro. ¿Qué puede pasar? Ahí se han alineado porque ni yo lo registré en triaje, ni el médico lo preguntó y lo prescribió, ni yo cuando llega al paciente a la consulta de enfermería le he preguntado si tiene alguna alergia y le he administrado un nolotil al que es alérgico. Entonces, importantísimo desde el triaje, registro por principio activo y si no manifiesta, no manifiesta. En la consulta de enfermería, en pediatría, en emergencia, antes de administrar, preguntar si es alérgico. Si es alérgico y no se ha registrado en el triaje, lo registro en este icono que tenéis todos en las pantallas. Amén. Con respecto a alergia, y de hecho, hombre, hay que decir también las cositas positivas. El 80%, esto hace muchos años que nosotros hicimos una auditoría y solamente estaban registrados el 30% y actualmente pues, el registro es muchísimo mayor. Pero que hay que tener en cuenta que las buenas praxis son las que hacen que el queso se tape los agujeros. Y las buenas praxis es que yo cada vez que voy a administrar, cada vez que voy a asistir a un paciente, le tengo que preguntar sus alergias, que tengo que registrar las alergias correctamente en mi sistema informático, que es en esta pestañita. ¿Por qué? Porque si el médico, que también tiene la obligatoriedad de preguntarle las alergias, se despista, el sistema, cuando haga la prescripción, le va a alertar de que el paciente
es alérgico y no lo va a dejar prescribir. Eso para empezar. Y después tengo que hacer una identificación visual, que es sobre la pulsera identificativa del paciente, le pongo un punto rojo. ¿Qué estamos haciendo con esto? Pues estamos tapando los agujeritos del queso. Pregunto cada vez que voy a administrar una medicación o hacer una asistencia para tenerlo. Registro correctamente con principio activo, visualizo con el punto rojo. Y aquí ya tengo cerrado pues, este pesito y estos agujeritos del queso. Con respecto a alergia, por favor, importantísimo, lo tenemos que integrar. Tenemos que preguntar las alergias siempre y garantizar que estén registradas correctamente. Si por H o por B, que nos suele pasar, me ha dicho que es alérgico al metamistol o alérgico al Augmentin, que nos pasa mucho, ¿no? Al amoxiclavulánico, pero ahora resulta que no es un hecho, es una intolerancia, pues se cambia la alergia. Pero la alergia tiene que estar correctamente registrada. Mira, el martes, el lunes o el martes, Es que no la encontré. el paciente había llegado por urgencia y había estado en triaje, la consulta de enfermería y terminó un corto. Había 2 pacientes que estaban en tratamientos cortos que en las evoluciones de enfermería en mayúscula estaba escrito alergia al metamizol y otro paciente alergia al ibuprofeno y sin embargo no estaba registrado en el registro que tiene que estar registrado para que se impida o alerte al médico a que prescriba el metamizol. Claro, esto es lo que hablamos Phil y yo, ¿no? Lo que estamos diciendo. Tú has tapado algunos agujeritos del queso de rizo, pero no has tapado a lo mejor el agujerazo, que es que el médico le impida la prescripción del fármaco. Por tanto, esa es la cultura de seguridad que integra. Cada vez que abordo un paciente, pues hago mi identificación, mi alergia, garantizo el registro y con eso, pues seguramente el plano de seguridad en estos 2 aspectos pues estarán cubiertos con esas 3 estrategias. Importantísimo. Registro en historia clínica correctamente, identificación. Con respecto al uso seguro del medicamento, aquí punto clave en la seguridad de nuestros pacientes y es en el 40% de las notificaciones relacionadas ya enfocadas en enfermería están relacionadas con el uso seguro del medicamento, con la implicación que nosotros sabemos que tenemos. Y nuestro servicio con más INRE. Si un servicio de hospitalización tiene 20 medicaciones peligrosas, nosotros contemplamos 100 y pico. Por tanto, quiere decir que nuestros medicamentos, en muchos de los casos, tienen repercusión clínica y hemodinámica sobre nuestros enfermos. ¿Qué tenemos que tener claro con respecto al uso seguro del medicamento? Pues en esto queremos hacer hincapié en 3 aspectos. 1. Los 5 momentos que yo tengo que hacer, que es que yo veo la dosis, el fármaco, la dosificación, la vía, preparo y administro. Preparo, ¿qué significa? Que la misma persona que lo hace los 5 momentos y administra. Eso es el punto clave. Y después, punto segundo, que ahora en eso va a decir Pili de la consulta 9 más. Y punto segundo es cuidado con TICARE. Por eso está aquí. TICARE tiene la historia clínica digital y escrita, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar lo que dice la medicación. ¿Por qué? Aquí hay un ejemplo claro, ¿no? Porque hay veces que te hablan unidades y hay veces que te hablan mililitros. Por tanto, hay que estar cauto a la hora de ver medicamentos, dosis y pautas y unidades, ¿vale? Y en esto sí que se ha mejorado bastante porque se ha intentado unificar, pero por favor que tengáis cuidado los nuevos en TICARE porque hablan unidades. Esto significa una unidad, pero hay veces que viene 0,5 unidades y eso significa pues, que de los 10 mililitros son 5 mililitros. Por tanto, importantísimo estar pendiente de TICARE. Además,
de lo que haya contado Mari Carmen, en la consulta de enfermería tenéis que tener también especial cuidado porque se repiten mucha medicación a ciertos pacientes. Hay pacientes que el médico prescribe la puntual, luego al cabo de una hora prescribe un combo de dolor torácico y vuelve a salir repetido la medicación que ya puntual le hemos administrado. Por eso es importantísimo que en la consulta de enfermería solo estéis dos pacientes, todo lo hagáis el mismo dos pacientes con dos enfermeros, y porque es más fácil identificar estos errores. Si yo soy la que estoy siempre en la consulta de enfermería y yo le he puesto a Mari Carmen un nolotil mismo, luego me sale el combo a la media hora y yo digo, sí, pero si ya a Mari Carmen le he puesto ya el nolotil, ¿no? Y es porque ha salido una nueva prescripción. Entonces, mucho cuidado con los combos y con la administración la medicación que ya hemos administrado. Esto es un problema informático, pero mientras que se soluciona tenemos que estar muy atentos a la medicación que sale prescrita. También tenéis que tener mucho cuidado con las dosis, porque nos podemos equivocar. Y si a mí me sale, yo estoy en pediatría, y a mí me sale aquí una prescripción de salbutamol en aerosol a un niño de 1 añito de 1 mililitro, al viejo le va a chirriar. Al nuevo puede que no le chirríe porque es la primera vez que ve esa prescripción. Entonces, ante cualquier duda, preguntar al enfermero más antiguo o incluso al médico. De todas formas, también en pediatría se ha hecho, que me falta solo plastificarlo y ponerlo, la medicación más habitual que se prescribe en pediatría con sus dosis máximas y mínimas. Que por lo menos tengáis ahí un chivato que si os chirría, que os haga preguntar y os haga recapacitar, esto será la dosis correcta que me está queriendo pedir el médico, y si no le preguntáis, antes de administrar cualquier cosa que os suene dudoso, ¿vale? Bueno, con respecto a uso seguro de medicamentos, yo creo que lo que ha dicho Pili es lo que es. Yo creo que los 5 momentos que nuestro servicio, mira, el INRI de esta reunión es que nosotros sabemos que en nuestro servicio hay un montón de carga de trabajo y que muchísimas veces nuestra actividad es frenética. Pero eso lo que nos tiene que hacer concienciarnos es que las cosas las tenemos que hacer muchísimo más exhaustivas en seguridad que en otros servicios. Esa carga de trabajo, esa celeridad en nuestra atención no puede hacer que nos saltemos puntos de seguridad. Porque los puntos de seguridad que estamos hablando de segundos, pero que frenan mucho los eventos adversos. En uso seguro de medicamentos pasa exactamente lo mismo. El fármaco, la idoneidad del fármaco para la patología, la dosis, la vía, la administración y la caducidad del fármaco son 5 cosas que yo tengo que ver sí o sí antes de prepararla y durante la administración. Y eso es lo que nosotros os estamos haciendo el recargue. ¿Que tenemos que correr? Sí, pero que eso hay que hacerlo. Y que lo hace la misma persona que la administra. Y vuelvo a hacer inciso la consulta de enfermería. No puede preparar la medicación uno, validarlo otro y administrarlo otro. Todo ese proceso que ha explicado Mari Carmen lo hace el mismo enfermero que va a canalizarle la vía al paciente, a sacarle la sangre y a administrarle la medicación. También quiero hacer hincapié en que los auxiliares de enfermería no cargan medicación. Importantísimo. Esa no es una función de los auxiliares de enfermería. Como estamos viendo, ha dicho Mari Carmen, lo tiene que hacer todo un enfermero. Que ahora la importancia que es. Ya es grave que lo hagamos 2 enfermeros distintos, pues sí, además lo hace un auxiliar de enfermería, pues os estáis incumpliendo un protocolo que, como ha dicho Mari Carmen antes, que era... Es un incumplimiento, es una infracción, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Que una cosa es un error y otra cosa es una infracción, por eso estamos aquí. Todos corremos, todos hacemos, pero esto no es porque Pili y yo lo digamos, es porque esto está más que analizado, qué estrategias de seguridad tenemos que llevar a cabo para minimizar los riesgos. Y sabemos lo que es la consulta 9, lo que es la pediatría, lo que es la emergencia, lo que es la observación, lo que es corte y lo que es UCI. Por eso estamos aquí.
Por eso mismo, porque lo sabemos. Y estos son puntos clave. No se adelanta más porque te estén preparando la medicación. Yo creo que todos, si hay algún enfermero conectado, muchísimas veces nos ha pasado que tú has leído una cosa, la has cargado y tu mente ha dicho, uy, no era metamisol lo que leí, yo creo que era metronidazol. Y cuando la vuelves a ver, es verdad, pues que la vista te ha llevado a un error. Todos. Si tú eres el que lo hace, tú eres el que después eres capaz de analizar qué pasos has dado y cómo las has dado. Por tanto, todo el círculo lo tiene que hacer la misma persona. Está más que demostrado que cuando hay 4 manos, el evento adverso aumenta exponencialmente. Por eso lo estamos diciendo, no porque nosotros pensemos que es que tiene que ser, porque está más que demostrado que tiene que ser. No es por otra cosa, ¿vale? Otro inciso es la pediatría, ¿vale? Me comentáis mucho que tenéis muchas prescripciones verbales. La prescripción verbal solo se da en el caso de una emergencia. En la pediatría no es una emergencia. Entonces, por favor, yo ya lo he hablado con la pediatra, pero si sigue insistiendo, usted decirle, me lo prescribe y entonces yo lo administro, porque de lo que te prescriba, de lo que te verbalice, tú has podido entender, no has podido entender, o te ha podido decir o no te lo ha podido decir. Entonces, por favor, las prescripciones verbales solo en emergencia. Y en emergencia hace el doble chequeo. ¿Tú quieres que le ponga tanto de tanto? Y volverlo a preguntar, ¿vale? No confía en lo que os digan a primera hora. Muy bien. Bueno, punto clave crítico y que desde que nosotros estamos aquí es verdad que hubo un año que creo que fue el 2016 que transfundimos un corto a un hombre que no era, con respecto a los eventos, con respecto a la transfusión, se habían minimizado. Lógicamente, con el aumento de la transfusión en corto, el aumento de la transfusión a todos los niveles en el servicio de SCU y la renovación de profesionales, pues ha hecho pues, que en estos 2 últimos años los eventos adversos relacionados con la sangre hayan aumentado. Por eso la importancia de que nos vamos a parar un poquito más aquí, ¿vale? La transfusión, el error en una transfusión sanguínea tiene muchísima repercusión en los pacientes y en la mortalidad de los mismos. Nos acaba de pasar que hemos transfundido a un grupo sanguíneo que no era y el hombre ha fallecido. Ese ha sido nuestro causa raíz. Es cierto que en estos años atrás, pues nuestro sistema de trazabilidad pues, ha tenido bastantes errores, pero tenemos que tener claro que nosotros tenemos puntos más claves que ese. Ese es nuestro 2 agujeros del queso, pero tenemos más. Con respecto a la transfusión sanguínea, nosotros tenemos una solicitud, una prescripción, tenemos una toma de muestras de pruebas cruzadas, donde tenemos que hacer una identificación inequívoca del paciente a pie de cama, una extracción de la muestra, un registro en TICARES y un registro de MOCO. Estos 4 planos que están en rojo son intransferibles. Esto se tiene que llevar a cabo sí o sí. Estos puntos no nos podemos saltar. La identificación inequívoca del paciente y la muestra tiene que existir. La extracción in situ del paciente con la identificación in situ se tiene que dar. El registro en TICARES se tiene que dar y el registro en EMOCOS también. EMOCOS está ya funcionando al 100%. Todos los errores que existían con EMOCOS se han visto, se han reseteado y se han mejorado. Significa que actualmente el EMOCOS hay que adhesionarse al 100%, porque es nuestro registro de trazabilidad y el que nos va a garantizar que esa sangre es de ese paciente. Por tanto, a partir de hoy, todas las sangres se tienen que transfundir con EMOCOS. Con respecto a la transfusión, nosotros tenemos un protocolo de transfusión, por tanto no nos vamos a parar aquí a punto, pero tenemos que tener claro que la identificación
de la muestra de la extracción no se etiqueta la muestra después de dejar al paciente, sino identificación inequívoca del paciente de la muestra in situ, significa que yo cojo mis pruebas cruzadas, me voy al paciente porque ya he sacado mi registro en TICARE, me voy al paciente con mi pulsera, hago la identificación inequívoca del paciente, extraigo, identifico la muestra en el paciente. No etiqueto la muestra en el control de enfermería antes de extraerla. Y nunca se le da el tubo a otro miembro del equipo para que lo etiquete. ¿Por qué estoy siendo tan insistente en este punto? Porque la mayoría de los eventos adversos que nosotros tenemos están relacionados con la extracción de la muestra. Por tanto, nunca se tiene que hacer estas cosas, ¿vale? Tengo que hacer la identificación inequívoca del paciente y la muestra en la zona de extracción, ¿vale? El registro en TICARE, segundo punto, extracción muestra, TICARE. Tengo que registrar y validar la actividad de la extracción de la muestra en la hoja de TICARE, que es justamente en la bolsita de sangre. Por tanto, identificación inequívoca del paciente, TICARE y por último, EMOCO. Dentro del EMOCO, esta es la identificación de las bolsas. Aquí está el código de la bolsa y aquí está el código del producto y dentro de este tengo 3 puntos dentro de EMOCO que me va a garantizar la trazabilidad de la muestra, que es cuando las traigo, que aquí estáis viendo que cuando cojo la muestra, identifico al paciente, me identifico a mí, pulsera, y me está haciendo que la muestra la adhesione con la pulsera del paciente. Estoy haciendo una identificación inequívoca de la sangre en la extracción. Por tanto, TICARE, saco papelito, cojo el de esto, identificación a pie de cama, cojo mi EMOCO, identifico el hemograma con la pulsera del paciente cuando se la he puesto. Por tanto, primer punto de la trazabilidad, EMOCO, sangre. Ya he vinculado la pulsera y la extracción a mi EMOCO y a mi paciente. Cuando quiero iniciar la muestra, pues le doy a sincronizar, pulso el botón de iniciar y hago la identificación de la bolsa y del producto. Y ya estoy adhesionando que esa sangre que en banco de sangre se la han dado a mi paciente es la sangre correcta para la transfusión. Estoy siguiendo la trazabilidad de la transfusión y garantizando una transfusión de seguridad. Una vez que yo termine la bolsa, o el EMOCO, tengo que hacer el cierre de la bolsa de la transfusión. Me voy otra vez a la pantalla, sincronizo, me voy a la bolsita, hago mis identificaciones, unidad, producto, pulsera, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué bolsa es? ¿Qué producto es? ¿Y qué paciente es? Sincronizo y estoy cerrando el proceso de cierre transfusional. Vuelvo a repetir. La mortalidad asociada a una transfusión es altísima. La seguridad clínica que tenemos que llevar a la hora de transfundir tiene que ser exquisita. Y para eso tenemos que integrar nuestra cultura en esos 3 puntos importantes. Extracción segura, identificación segura, historia clínica, EMOCO. No nos podemos pasar ningún proceso. ¿Qué pasa si por H o por B se me ha caído TICARE, se me ha caído EMOCO? Pues la identificación inequívoca de la bolsa la tienen que realizar 2 profesionales, no solamente uno. Por eso mismo, fijaros la importancia que tiene el transfundir seguro. Es que tú equivocarte en el grupo de sanguíneo es la muerte segura del paciente. Por tanto, para garantizar eso, existen estas 3 cosas. Si no se puede llevar a cabo, la identificación de la bolsa y del producto y del paciente la tienen que llevar a cabo 2 profesionales. ¿Vale? Por favor, en este punto que hay que estar muy conscientes. Transfusión masiva, lo ponemos aquí
porque es un protocolo que genera muchísimo estrés y que hay que saberse. Y que eso existe, el protocolo en guía y procedimiento de enfermería, ¿vale? Este es el organigrama de actuación, que cuando se activa se solicita la sangre, que nosotros tenemos unas cajitas en el área de observación de la UCI y de la ya está en emergencia. Bueno, en emergencia no está, pero la tengo yo en mi despacho. Vale. Van a observación. Que tiene ahí por la bioquímica, las pruebas cruzadas y el lactato, porque una parte va a nuestro banco de sangre y otra parte va al Virgen del Rocío. Por eso este organigrama. Cuando se llama al banco, se solicita un pack que tiene 4 unidades, 2 plasmas, 2 pools de plaquetas y 2 gramos de fibrinolítico, ¿vale? Y ácido tranexámico si hace falta. Significa que este protocolo hay que sabérselo porque cuando se active transfusión masiva, igual que cuando se active atención a múltiples víctimas, todos los que componemos el servicio de urgencia, donde es muy típico que se pueda dar un shock hipovolémico, pues todos tenemos que conocer este procedimiento, ¿vale? En el último ACR lo que se ha dicho, que antes en la transfusión masiva, si el paciente tenía sangre, se le daba isogrupo, significa que si el paciente ya teníamos determinado que era positivo, en la transfusión masiva te daba positivo, pero que ahora se ha dicho que ante el riesgo, que es el evento que pasó, que es que se equivocaron en el isogrupo, pues a partir de ahora va a venir el cero negativo, ¿vale? Por tanto, incluso en transfusión masiva tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos transfundiendo. Bueno, Punto clave. Punto clave, la hemólisis. La hemólisis es un tema que llevamos también muchos años trabajando. ¿Y qué nos pasa? Que ya la evidencia también nos dice que canalizar la vía y hacer la extracción con un catéter periférico aumenta nuestra hemólisis. Llevamos también mucho tiempo diciendo que canalicéis la vía al paciente que lo tenga prescrito. ¿Por qué? Porque los datos de hemólisis, bueno, hemos llegado hasta un 30%. Eso es abismal. Ese dato de hemólisis no se ve porque está, bueno, está un 4%. Alrededor de un 4%. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho muchas cosas para ver qué pasa. Ya se hizo un primer estudio que si pinchábamos con palomitas, nuestro porcentaje de hemólisis descendía y llegábamos a un 10%. Pero claro, no vamos a estar pinchando al paciente en un lado con la palomita y en el otro lado con la vía. Entonces, importantísimo, que canalicemos la vía al paciente que lo tenga prescrito. Y al que no lo tenga prescrito, le sacamos nuestra sangre con palomita. Tenemos hecho un manual en el que te describe los pasos a seguir para una correcta extracción de sangre. El tiempo que tienes que tener puesto el torniquete, el llenado de tubo, que el llenado de tubo no se fleche, sino que te haga por las paredes, el orden de los tubos. Por favor, yo os pido que os leáis estas recomendaciones, que tenemos el manual en X y procedimiento, y entre que hagamos bien la extracción y que canalicemos las vías solo y exclusivamente al paciente que lo requiera, con eso vamos a disminuir la hemólisis. Estamos estudiando otros dispositivos, pero a día de hoy todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, mientras tanto, por favor, es lo único que os pido. Mira, yo creo que la hemólisis es una representación de ese iceberg. Tenemos 36 eventos adversos notificados y ahora resulta que nosotros el 26% de nuestros pacientes que le hemos extraído sangre en enero en urgencia han tenido una hemólisis no tolerable, porque un 26% de hemólisis es una hemólisis que, bueno, porque no está en bibliografía, sí que dicen que en el servicio de urgencia la hemólisis sube por todos estos factores intrínsecos del servicio de los pacientes, pero fijaros la repercusión que tiene un parámetro erróneo en un paciente por dos motivos. Si es verdad que este laboratorio tiene descrito muy bien los sistemas de hemólisis y que los frena, pero sí que es verdad que tú una muestra hemolizada significa que el paciente va a estar 2 horas en urgencia
A las 3 horas se va a dar cuenta el médico que el laboratorio le ha dicho que está muestra hemolizada y le va a sacar otra muestra. Todas estas cosas, todos estos eventos se han producido en nuestro servicio de urgencia, porque las muestras en el 26% en enero, en el 25% en febrero, en el 23% en marzo, pues el 23% de las muestras totales han sido hemolizadas. Significa que no han servido, que hemos sacado sangre, pero que los parámetros que reflejaba esa determinación no son seguras. Por eso existen unos rangos de hemólisis. Y fijaros lo significativo que esta es la gráfica de arriba, es un análisis de evolución que se hizo en el 2020, donde mira, urgencia se maneja entre un 20 y un 25%. La UCI se maneja entre un 3-4%. Laboratorio no llega a un 2%, porque extraes con aguja y palomita. Y hospitalización, que creo que estaba por aquí, ¿no? La verde, Planta, sí. la verde, sí, que parece que pincha o extrae de la vía y tiene un 5 o 6%. ¿Esto qué nos hizo? Pues Pili lleva trabajando en esto una barbaridad de años. ¿Qué nos ha hecho? Pues esto hace, pues que, igual que ha dicho Pili, la mayor importancia es que aquel persona que no tenga que tener una boca no la tenga, pero después hay que tener pues, una serie de precauciones de preparar el equipo, de identificación y preparación de los pacientes, cuidado con mantener el torniquete, la selección, la higiene de manos, desinfección y llenado de los tubos, el correcto y el material, que es lo que está validando Pili. Por tanto, por favor, adhesionaros un poquito a eso y seguiremos trabajando, ¿verdad? En El esta... catéter a ver si también disminuye, pero aquí esto está en nuestras manos. El catéter, bueno, no depende de nosotros, pero todos estos pasos sí que dependen de nosotros y podemos disminuir la hemólisis. Y si no canalizamos la vía al paciente que no lo requiera. Porque como habéis visto en este, claramente está relacionado también con el dispositivo. Nosotros le cogemos a boca a todo el mundo el por sí, pero claramente, mira, el laboratorio no Eso llega a un 3%. Y en la sala vamos, incluso en atención primaria, pues tampoco se mantienen. ¿Por qué? Porque en atención primaria nadie tiene una vía. Entonces, claramente, la primera estrategia es esa, no tener vía quien no lo necesita. Nos podéis decir, porque también se ha analizado si es por la velocidad del tubo, porque nuestro bote, bueno, ahora no, ahora vais en mano. Y aún así, ahora que lo estamos demostrando en mano, tampoco. Pero bueno, se analizó el tubo neumático a ver la velocidad a la que iba y si eso afectaba. Y no tiene nada que ver tampoco el tubo neumático. Bueno. Bueno, este es un punto que nos llena, yo siempre lo digo, de orgullo y satisfacción. La incidencia de UPP. Gol estándar de marcador de calidad de enfermería, ¿no? Y en verdad en la enfermería en nuestro servicio con respecto a incidencia de UPP es inmejorable. Inmejorable no significa que no sigamos trabajando y no sigamos haciendo concienciación para mantener esta incidencia, pero sí es verdad que si veis en esta gráfica que es del 2023, la UCI tiene menos incidencia incluso que las plantas de hospitalización. Y esto viene determinado porque llevamos muchísimos años trabajando las estrategias preventivas de UPP. Y en eso, esta gráfica está aquí porque tenemos que seguir trabajando y manteniendo estos indicadores, donde hay que seguir valorando los riesgos con las escalas que nosotros tenemos, el Braden y el Crohn en la UCI, la valoración de la piel en higiene y siempre, haciendo prevención y valoración de las características de la piel, la nutrición, los cambios posturales, y en esto voy a dar aquí un inciso, los cambios posturales mantenidos en la noche. Los pacientes no entienden de cambios posturales y de programas de cambios posturales durante el día y durante la noche. Por tanto, cambios posturales mantenidos a lo largo de las 24 horas. Y las superficies de apoyo. ¿Esto qué significa? Que cada uno de nosotros tiene en su mano el que no se produzca una EPP. Y está claro que si trabajamos en estos 5 bloques,
se minimiza muchísimo la UPP en nuestro derecho. Pero las superficies de apoyo en el área de observación, pues hay que tener el pesqui de que si son pacientes con paquete de menos de 60, donde nosotros sabemos que nuestra estancia va a ser más de 6 horas, pues el CEN que tiene que tener es el CEN de prevención de UPP. Si es un síndrome coronario, pues no tendrá que tener CEN. Estos 5 bloques es indistintamente en el área que se produzca. O sea, claro que en la unidad de cuidados críticos tiene más probabilidad de tener una UPP, pero eso no significa que en la puerta de urgencia no estemos mirando la valoración del riesgo. Un abuelito que viene en camilla, el que está en la puerta de urgencia, tiene que estar valorando los riesgos, valorando la piel, viendo la nutrición, intentando dar cambios posturales y optimizando la superficie, con que pues con almohada, con lo que cada uno tenga en su servicio. Lógicamente, en la UCI tenemos los dinámicos, en la observación tenemos algunos dinámicos porque lo podemos coger y los en de espuma, y en la puerta de urgencia pues tendremos las almohadas. Cada área tiene su riesgo y sus recomendaciones, pero estos 5 bloques son estándar y están en nuestra mano. Si nosotros dejamos. Y otra cosa que quiero dejar claro que da la puntillita de la noche. La UPP es una estrategia de prevención de todo el equipo de enfermería de CUP. Significa, si yo trabajo muy bien en mis primeras 12 horas, estos 5 bloques, pero mi compañero viene y estos 5 bloques, los cambios posturales no los hace, se ha cargado el trabajo en equipo de toda la unidad o de todas las estrategias de la unidad. Por tanto, esto es un trabajo claramente en equipo y donde la cultura de seguridad la tenemos que tener cada uno de nosotros. Y yo estoy súper orgullosa de nuestros ítems. Que una UCI selectiva, con gravedad, tenga un 4,1 significa que estamos haciendo las cosas muy bien. Por tanto, enhorabuena y a seguir trabajando en esos planes. En la puerta de urgencia y observación, a seguir trabajando en estas valoraciones. De la puerta de urgencia, ya en la reunión que hemos tenido esta semana atrás, hemos hablado de eso, sobre todo pacientes en camilla que vengan solos o con un deterioro cognitivo. Os lo decía, tenéis que estar pendiente del cambio de pañal. La humedad es un factor importantísimo para que desarrolle un UPP en 2 horas. Si el paciente no nos habla y no tiene familiar, nosotros tenemos que estar proactivos a estar revisando ese pañal y cambiándolo. Hace poco, antes de irse Marisa de vacaciones, me mandaron una foto de un paciente que había llegado con una UPP. Es otra cosa importantísima, el registro de todo paciente que llega a urgencia con una UPP, hay que dejarlo registrado que ese paciente viene con esa UPP. En este caso era un paciente que ingresó en tratamiento corto, en el que se preparó el paciente para pasar a corto, se le cambió el pañal, pero tenía una UPP en sacro que no se le hizo nada. El paciente llegó a corto con el pañal casi pegado en la UPP. Eso no puede pasar. Entonces, auxiliares que identifiquéis en un cambio de pañal una UPP, tenéis que informar al enfermero para que ese enfermero haga una cura y proteja esa UPP, ¿vale? Entonces, importantísimo en sala de espera el estar pendiente del pañal, de los cambios posturales, en la medida que podamos, con las almohadas en esa camilla. Yo no sé si habéis probado estar 1 hora o media en una de esas camillas, boca arriba, en la misma postura. Eso es súper incómodo. Entonces, los cambios posturales con las almohadas en la medida de lo posible, cuidado de la piel cuando vayamos a cambiarle el pañal, y también, importantísimo, los pacientes en la sala de espera se nos pegan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ustedes más que nadie saben la de horas que pasan. Hay abuelitos que no comen durante ese tiempo. Tenéis que estar pendiente de eso también. Preguntarle al médico si este abuelito puede comer, puede no comer, porque hay diabéticos, no diabéticos, y los pobres no toman ni agua. Entonces, importantísimo, como ha dicho Mari Carmen. Estos 5 puntos, importantísimos, estéis donde estéis. En la consulta de enfermería, además lo que he dicho, si el paciente ya viene con una OPP, debéis de dejar registro que ese paciente viene ya con una OPP y las características que presenta. Y el cuidado de esa úlcera. No podemos pasar al paciente con un pañal sin haber hecho la cura de esa UPP.
Yo creo que, fijaros, yo creo que la incidencia de UPP en nuestros servicios podría ser un referente de la forma de trabajar e integrar la seguridad y la cultura de seguridad en nuestros servicios. La UCI en el 2013 tenía una incidencia de UPP de un 22% de los pacientes. ¿Eso qué significa? Que el integrar la cultura de seguridad en la prevención de UPP en todos los bloques, en valoración, en nutrición, en superficie, en registro y en concienciación de cómo cada una de tus medidas tiene repercusión en la UPP, han hecho que de una forma ya intrínseca la enfermería en nuestro servicio o en la unidad de cuidados críticos trabajen para minimizar esa incidencia de UPP, que ahora lo que hay que hacer es mantener esos ítems de seguridad. Esta estrategia de seguridad de UPP es la estrategia de seguridad que deberíamos de tener implícita en cada uno de los bloques que hemos estado hablando. En identificación inequívoca, en alergia, en sangre, porque es una forma de hacer las cosas. Y en la buena praxis y forma de hacer las cosas es en lo que después va a tener respuesta en la seguridad de los pacientes. Y la incidencia de UPP, es un punto clave. Hemos trabajado en identificación, en análisis, en puesta en marcha de áreas de mejora, y esto ha hecho al final que nuestra incidencia de UPP sea pues, menor que incluso en el área de hospitalización. Que este ítem pues, es superior. Nuestra ítem de seguridad es que tengamos UPP menos del 12%, y nosotros tenemos un 4%. El año pasado un 3,76% en todo el año. En UPP, en el año de COVID hemos tenido máximo 7,80 y pico. Significa que aún en COVID, con largas estancias, con prono, hemos mantenido, porque tenemos la cultura de seguridad integrada en el planteamiento de la prevención de UPP, y eso es lo que estamos intentando hoy, pues no tener claro. Con respecto a las caídas, también se han caído más este año. Bueno, que sepáis, porque lo mismo lo desconocíais, que si un paciente se os cae, sea en puerta, en sala de espera, en el baño, en la consulta de enfermería, en los cortos, en observación, en UCI, eso es un evento adverso y debe quedar registrado como evento adverso. Además de que hay que avisar al médico para que valore el estado general del paciente, debéis de rellenar una valoración de caídas, ¿vale? Y sobre todo, avisar al coordinador de guardia o, en el caso de mañana, cualquiera de nosotras tres, informando de que este paciente se ha caído, porque el coordinador cumplimenta también una parte de esa valoración. El motivo por el que se cae se describe cuando tú complementas el evento adverso. Pues se ha podido caer porque el paciente es autónomo, pero le ha dado un mareo y se ha caído. Se ha podido caer porque el suelo del cuarto de baño acababa de entrar a limpiadora y se ha resbalado. Se ha caído porque la barandilla de la camilla estaba rota. Entonces, cuando analizamos todos esos eventos adversos, pues lo que ha hecho Maricarmen, intentamos poner medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Pero para eso es importantísimo que registréis como evento adverso y aviséis al médico, evidentemente, porque hay que valorar al paciente, y registréis el campo de la valoración de caída. Muy importante. Y más que en nuestro servicio existen factores que puedan hacer por la patología incluso del paciente, pues que se cae. Siempre la caída es un registro y un evento adverso, como ha dicho Pilar. Bueno, punto crítico, ¿no? Como tiene muchos riesgos de caída, lo sujetamos, ¿no? Ese es nuestro INRI. Bueno, pues esto es un tema que tendría una sesión y que yo voy a tratar por encima, pero es una estrategia que nosotros llevamos trabajando muchísimo tiempo, ¿no? Para nosotros parece ser, a nivel cultural, la sujeción mecánica como que nos genera seguridad, pero no hay ninguna bibliografía ni ningún documento que diga que la sujeción mecánica previene eventos adversos. Más bien al contrario, está descrito que la sujeción mecánica aumenta exponencialmente el evento adverso en los pacientes. Eso por una parte. La bibliografía
La cultura que nosotros tenemos integral no es la cultura verdadera. 2, existe un plano legal en la sujeción mecánica. Cuando nosotros sujetamos a una persona, estamos vulnerando los principios éticos básicos, que es la autodeterminación, que es que yo tengo que decidir lo que quiero que me hagan, y sujetar sin mi consentimiento no es legal, excepto en varias ocasiones. Con respecto a la sujeción mecánica, en este año hemos trabajado en conjunto con Andalucía en el análisis de incidentes, en un estudio de prevalencia, el análisis de conocimiento, que si os acordáis, hace un año y pico, pues facilitamos las muestras. Con respecto a los resultados, en el área de cuidados críticos, lo normal que sale en este estudio es que se sujetaban al 18% de los pacientes. En nuestra unidad, en ese estudio, estaban sujetos el 50% de los pacientes. Significa que de los 6, 3 en el estudio foto de la prevalencia estaban sujetos. Nuestros porcentajes son altos por 2 motivos. Uno, porque nuestra unidad es chica y una inmovilización es mucho los porcentajes, y eso es verdad, pero yo con lo que me quedo y con lo que creo que vamos a trabajar, y este año vamos a intentar trabajar mucho en contención, son, primero, en la concienciación de la contención no mejora la seguridad. Segundo, que cuando contenemos a un paciente nos tenemos que meter en la cabeza que la valoración de la retirada de la contención tiene que ser minuto a minuto. Significa que yo no puedo contener a un paciente y pasar el turno y el paciente seguir contenido. Significa que yo me tengo que preguntar si puedo quitarle la contención. Y segundo, yo tengo que llevar una evaluación del paciente contenido. Significa una evaluación cognitiva, una evaluación hemodinámica. Y la principal es, ¿por qué tiene sujeción mecánica? He hecho sujeción ambiental, he hecho sujeción farmacológica, he hecho sujeción familiar, porque la sujeción mecánica es la último eslabón. Significa que cuando yo vea un paciente con sujeción mecánica, me tengo que preguntar, ¿tiene que estar sujeto? ¿He hecho sujeción ambiental? ¿He hecho sujeción? ¿Puedo llamar a la familia? Pero si en todo caso, en ese porcentaje pequeñito que tenga que estar sujeto, tengo que saber que me tengo que plantear cuándo soltarlo y hacer un parámetro. ¿Vale? De esto hablaremos muchísimo más tiempo antes, pero creo que es significativo pues, que en las unidades de cuidados críticos la sujeción es alta y deberíamos de intentar preguntarnos por qué y hacer más bien prevención del delirio antes de prevención de sujeción y quitarle al paciente el principio de autonomía. Creo que cualquiera de nosotros, si te sedan y te despiertas y te encuentras amarrado, creo que sí, cada uno de nosotros, lo decimos mucho, ¿no? Que muchas veces no nos ponemos en el lugar de que te sujeten las manitas, no tiene que ser bastante agrado. Y que tú te despiertes y que tengas las manitas sujetas, yo creo que hay, a lo mejor en muchísimos de los casos, que no digo que en todos, otras estrategias para frenar esa actitud, ¿no? Que la sujeción mecánica tenemos que tener claro. Yo he visto un hombre en la UCI con muerte cerebral con sujeción mecánica intubado. Entonces, la pregunta de por qué está sujeto y si tiene que estarlo, nos la tenemos que preguntar cada segundo, porque está vulnerando el principio de autodeterminación, de elección. No es legal que una persona esté sujeta. Un momento. Yo no encontré la foto, importantísimo. Aparte de lo que ha dicho Mari Carmen, una sujeción mecánica tiene que estar homologada y prescrita, ¿vale? No podemos nosotros, porque de sala de espera se me va a caer, pues yo por mi cuenta hacerle una sujeción mecánica. Os cuento que un paciente no llegó, ahora meses, bueno, yo creo que fue el año pasado. El año pasado.
nos vino derivado de una residencia y el técnico de la ambulancia decidió, porque cuando hablamos con primaria y hablamos con la enfermera gestora, nos dijeron que desde la residencia no había salido el paciente con sujeción mecánica, el técnico de la ambulancia lo ató a la camilla. Y cuando llega a la puerta de urgencia, en admisión, cuando hacéis la transferencia del paciente, el auxiliar que estuviera allí lo vuelve a atar a la camilla nuestra. El paciente era un paciente, os digo, de residencia, pobrecito ya estaba ya caquésico, y con una de las manos la tenía atada ahí detrás en la camilla y las piernas las tenía atadas. Este paciente así atado se paseó por la sala de espera. ¿Vale? Yo salgo y me di cuenta de esto, eso no puede pasar. Además, ese paciente estaba acompañado por un personal de la residencia. Lo que ha dicho María Carmen, si tiene personal y el paciente no tiene riesgo de que se caiga, porque lo seguimos teniendo atado así, vamos, que es que era esta postura. Tuvimos otro caso de otro paciente también atado con sábana por el tórax, que tampoco lo recuerdo, pero que casi el cuello. Que también permaneció en esas condiciones en sala de espera y salimos en las redes sociales. Eso no puede pasar. Si hay un paciente de esas características, habrá que notificarlo al médico y tendrá que estar en el área que mejor esté, y a lo mejor es que ese paciente tampoco tenía que estar con esa sábana ahí irradiada, igual que este paciente de residencia. Está clarísimo que el tema sujeción mecánica tiene un abordaje multidisciplinar, clarísimamente, donde todos tenemos nuestro parchecito, pero tenemos lo que queremos que saquéis de aquí, porque de aquí va a ser una sesión de la sujeción mecánica, se va a seguir trabajando, porque hoy en día porque no nos denuncian, pero es que cualquier paciente nos podría denunciar por sujetarlo sin su consentimiento. De hecho, en el protocolo que tenemos, tú pides el consentimiento informado de sujeción mecánica al paciente. En otras UCI ya se está haciendo. Mira que si te cedo y te despiertas mal, es que te voy a tener que sujetar si no te controlo con medicación y demás, ¿vale? Porque no es legal. Nosotros la sujeción mecánica de más de 6 horas de emergencia, tú tienes que emitir un parte al juez y el juez decirte que sí, que está autorizada para la sujeción. Fíjate todas las cosas intrínsecas y legales que tiene por detrás la sujeción. Y nosotros sujetamos a como nos da la gana, sin homologar y con la repercusión que eso trae. Por tanto, de aquí lo que queremos sacar es que tenemos que luchar por sujetar a los pacientes lo menos posible, porque vulnera la autodeterminación, la autonomía y la independencia de lo que nosotros nos declara como persona. Eso es lo primero. Tenemos que sujetar a las menos personas posibles y actualmente sujetamos a la ligera. Que hay otras cosas, que hay medicamentos, que hay familias, que hay áreas. Pues a lo menos ese paciente tiene que estar en observación o tiene que estar en una cama en hospitalización. Que hay más medidas que hacer. Y tenéis que comprender que eso tiene una implicación legal y que sujetar tiene una valoración. Yo no puedo sujetar y no valorar si se hace daño o no valorar su respiración si tiene una de tórax. Entonces, que toda sujeción no es sujetar y punto. A la espera, pues fíjate tú qué valoración vas a poder hacer, aparte de que vulnera su principio. Y esto es como recordatorio. El punto clave de la seguridad clínica sanitaria de la infección nosocomial en los hospitales y en la urgencia es la higiene de manos. Nosotros hemos visto hasta ahora un tipo de evento adverso, pero un evento adverso grandísimo en la infección nosocomial, que son las ITU, las neumonías, las bacteriemias, y eso son producidas por nosotros. La medida más eficaz para la prevención de la infección nosocomial no es otra que la higiene de manos en los 5 momentos. Y en esto, por favor, 5 momentos muy difíciles, pero antes de tocar paciente, después de tocar paciente, cuando cambio de foco, sí, por favor, no entrar en el despacho de Pili con guantes.
Y siempre nos decís, ¿están limpios? Entonces, ¿para qué lleváis guantes? Vamos a ver, los guantes no los tenemos que... Hay que hacer un buen uso también de los guantes, pero si nos lavamos las manos, yo he visto a auxiliares en sala de espera detrás del mostrador con los guantes puestos. Y no os dais cuenta que estáis tocando, creéis que no porque tenéis guantes y estáis Toqueteando todo. todo. Entonces, los guantes cuando haga falta, evidentemente, ponerse guantes. Y a los despachos, que a Mari Carmen es que A mí se me caen los ojos. con los guantes y siempre nos decís, están limpios. Entonces, Este es un punto crítico ahora. Te os digo por qué, por muchas cosas. Es verdad que tenéis el hándicap en la puerta de urgencia que ustedes no monitorizáis la infección nosocomial. Por eso no nos adherís bien a las medidas. ¿Por qué? Porque tratáis al paciente, le cogéis la vía, tratáis la emergencia y ya no lo veis más. ¿Qué pasa con las áreas como UCI donde sí tú ves la repercusión que tiene? La repercusión que tiene que de un 20 a un 40% de nuestros enfermos de UCI aumenta su estancia y su mortalidad asociada que adquieren una infección nosocomial. Y eso somos nosotros. Somos nosotros que no lo vemos porque trabajamos de cierta forma, pero que si somos sistemáticos, que es verdad que no eres capaz de lavarte las manos en los 5 momentos, pero por ejemplo, nuestra área actualmente hoy tiene muchísima hiperfrecuentación y nuestras áreas de corto y observación tienen mucha afluencia y rotación de pacientes. Que en muchos de los casos nosotros tenemos multiresistentes, sobre todo orina, porque viene mucha resistencia y tenemos muchos abuelitos, y tenemos a lo mejor en cortos 14 un multiresistente por una Klebsiella en culete o en orina. ¿Qué nos pasa? Que si tú no te lavas las manos y le pones el suero al jovencito del síndrome coronario que se vaya a hacer un cateterismo a la larga, porque se ha dicho que es un ángulo y al final le pones un stent, pues al final se ha llevado el germen de la orina del abuelito a la vía del esto. Que tú no lo ves, pero que en planta lo ven porque se ha puesto malo, que yo lo veo cuando entro en la UCI. Por tanto, esto es un problema de concienciación. Tenéis soluciones hidroalcohólicas en todo sitio, que es utilizar la solución hidroalcohólica antes de tocar pacientes. Y después, y eso cuando cambia de foco. y cuando cambio de foco, después ya vamos bien. Hay que priorizar, hay que hacer. Pero este punto es súper importante para la nosocomial. Y esto queremos acabar con esta frase, ¿no? Que aprender de los errores. Ah, espérate, que Peggy quiere decir. Quiero decir otra cosita antes. Porque no lo hemos puesto, pero ha salido antes en las incidencias notificadas. El error en la identificación de muestras analíticas, ¿vale? ¿Por qué? Y se da sobre todo en la puerta de urgencia. ¿Por qué tenemos, yo creo que es a diario, ¿vale? Recibo llamadas del laboratorio por errores en la identificación de muestras? ¿Por qué pensáis que se dan esos errores de identificación de muestras? Nosotros lo tenemos muy claro, pero ¿y lo que queremos transmitir? Igual que antes hemos dicho que el profesional que va a preparar una medicación lo tiene que hacer todo, él, en el caso de la identificación de muestras, pasa exactamente lo mismo. Yo llamo a la consulta de enfermería al paciente, miro qué le ha pedido, preparo mis botes, realizo la extracción, identifico las muestras y valido la muestra. Si todos hiciéramos estos pasos, no hay errores en la identificación de muestras, porque yo voy a validar a Mari Carmen, que ha sido la que la ha identificado. Ahora, si yo me dedico y pasa, os lo digo porque pasa, que voy a preparar a Mari Carmen Jiménez. Preparo a Mari Carmen Jiménez, valido y lo pongo aquí. Voy a preparar a Marisa Quintero. Preparo a Marisa Quintero. Voy a preparar a Mari Carmen Jiménez, a Pilar Rodríguez. Preparo. ¿Hay una emergencia? Me tengo que ir a la emergencia. Ahora viene otro enfermero y se encuentra allí 3 muestras, valida, que después no hace la identificación inequívoca, la coge, la pincha. Eso no puede pasar. Os lo he dicho por activa y por pasiva. Solo quiero 2 enfermeros con sus 2 auxiliares. Y cada enfermero con cada auxiliar con un paciente. Y todo lo hace ese mismo enfermero. Tanto la preparación de la medicación como la identificación de muestras. Hemos visto que lo que está notificado, llegamos a un 36%. Es más, porque no notificamos todo lo que se estáis equivocando. Entonces, eso no puede pasar. Y pensar en la repercusión que tiene.
que me sacáis una analítica a mí, que me sale que tengo una anemia y me transfundís. Cuando yo estoy perfecta, yo no tengo ninguna anemia y me estáis transfundiendo. Y ahora ella, que es la que tiene la anemia, se va a su casa con esa anemia. Y es porque estamos incumpliendo un protocolo. Esto no es, no me he dado cuenta. No, lo estáis haciendo porque queréis y os estáis saltando un protocolo que no podéis sacarlo. Ya estamos diciendo todas las medidas que tenéis que realizar para evitar que se produzcan todos estos eventos adversos. Y está en vuestras manos, de verdad. Ya no sabemos cómo decirlo porque os lo hemos explicado por activa, por pasiva. Y os lo, como siempre decimos, hasta el día que pase algo. El día que pase algo, quien va a ir delante del juez va a ser enfermero. No es ni siquiera la mujer que lo hizo, el que aparece, el que ha validado el cuidado. Entonces, por favor, 2 enfermeros y lo hace siempre el enfermero que va a estar con ese paciente. Todo, desde el principio hasta el final. Y lo valida después de la extracción. ¿Vale? Ya, pues nosotros ya hemos terminado. Nosotros creemos que aprender de los errores propios es de grande y aprender de los errores de los demás es de sabio. Y aquí en el servicio de urgencia hay muchos sabios.